Sí, pues, buenas tardes. Está pegado por lo que estoy viendo. Si me ven, por favor, que me pueda avisar si se escucha bien o no. No. ¿Se escucha bien o no? Para saber si puedo comenzar. Se escucha raro, profe. Espera, conectar a internet. Ya, ahora sí, ¿cómo se escucha ahora? Ahora se escucha bien, profe. Ya, bacán. Ya tuve que reiniciar el computador para poder... ya, bacán. Para poder hacer bien la clase porque se escuchaba extraño. Ya, entonces el trabajo del día de hoy era revisar la guía 7.
Ahí está. Entonces, bueno, la idea de hoy día, la idea de la clase de hoy es resolver la guía, ¿ya? Y que puedan sacar las dudas que surgieron al desarrollar esta guía. Entonces, vamos a ir desarrollando la guía. El que tenga dudas me avisa y paramos para resolver esa duda. O si hay algo que no se entienda cuando lo explique. También pueden preguntarme, no hay problema. Ya, entonces tenemos que calcular el dominio y recorrido de las funciones que aparecen acá. Entonces, tenemos aquí en este primer caso una función lineal. ¿Cómo sé cuando una función lineal? Tengo una exponente, una x que está elevado a 1. No tengo una fracción, no tengo raíces, por lo tanto una función lineal, ¿ya? ¿Y qué hago acá? Saco el dominio. Entonces el dominio de esta función, veo qué valores puede tomar y en este caso no hay ninguna restricción, por lo tanto son todos los reales. Recuerden que la restricción es cuando hay una fracción o cuando hay una raíz. Y el recorrido, ¿qué hago? Igualo esto, la función que me dan ahora la igualo ahí, y despejo ahora el x. Entonces me queda y más 5 igual a 3x, o sea que x es y más 5 sobre 3. ¿Ya? Entonces, miro esta expresión, ahora me fijo en el i está arriba de la fracción como numerador, por lo tanto no importa si da 0 arriba, siempre tienen que estar preocupados de que abajo no dé 0. Entonces, como en este caso, abajo nunca va a dar 0, el recorrido de mi función de f de x van a ser también todos los reales. ¿Ya? Entonces eso hay que ir haciendo. Después, en la letra B, lo mismo. Tengo otra función. Ya, aquí tengo que hacer que me parece que en el video anterior hay una parte que lo dije como lineal y era afín. Entonces, hay una diferencia entre una función lineal y una función afín. Ya, para Profe, que... Dime. el recorrido, ahí me pierdo. Ya, mira, el recorrido son todos los valores de y que toma la función. Entonces, si yo lo veo esto, lo veo como gráficamente, yo tengo acá que el eje X me representa todos los valores, que a todo el dominio, los valores que puede tomar. Y el eje Y me representa el recorrido. Pensemos que aquí está mi función, ¿ya? Hacerle la diferencia aquí, chiquillos, para que no quede duda con esto. En el video anterior me equivoqué, y igual lo dije, que me refería, por ejemplo, al tema que fuera lineal, que es una recta, ¿ya? Pero esta es una función afín, ¿ya? La diferencia con una lineal, que la lineal no tiene ese número que se suma, sino que solo depende de x, y siempre pasa por el origen. Entonces, una función lineal, en este caso está una función afín. Ya, entonces volviendo al tema acá del dominio y recorrido. El dominio son estos valores, ya son los valores que puede tomar como x. Entonces aquí yo veo las restricciones si hay algún valor donde la función se me indetermine, ¿ya? ¿Qué condiciones les puse yo? La primera es que no pueden ser fracciones, porque si son fracciones, el denominador si me da 0, se indetermina la función. Y la otra, el otro tema que les dije yo fue con las raíces, que si la raíz era negativa, pasamos a los números complejos y yo estoy trabajando en los reales nomás. Entonces, las raíces no pueden ser negativas. Esas son las dos restricciones que hay que estar atentos. En este caso, cuando veo el dominio, puedo tomar cualquier valor, todos los reales. Y para sacar el recorrido, ¿qué hago? Tomo la misma función que me dan, pero ahora la igualo ahí. ¿Ya? La igualas ahí primero y después despejas el x. Entonces hay que dejar x igual a algo. ¿Ya? Entonces en este caso, al despejar el x, pasamos primero el menos 5 sumando, y después el C3 que está multiplicando la x divide a todo ese y más 5. Entonces ahí vuelves a hacer el mismo análisis que hiciste al comienzo para encontrar el dominio, lo haces con el recorrido ahora. Dice, la expresión que me dio, ¿tengo alguna restricción?
¿hay algún valor que se me determine esta expresión? Entonces, tienes que pensar que acá en el i es donde yo estoy analizando. Esa parte. Siempre donde esté mi i es donde yo me tengo que fijar. Entonces, yo me fijo que está en el numerador. En el numerador no hay problema que sea 0. Como en cambio en el denominador sí tengo que tener cuidado con que sea 0, porque si es 0 el denominador, se indetermina. ¿Se entiende cómo la diferencia ahí de verlo? Sí, se entiende un poco. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Entonces ahora, vamos ahora a ver esta función. Tengo aquí un 2x más 5. De nuevo, esta es una función afín. Tengo una pendiente, tengo un intercepto en el eje y. Como no tengo una fracción, no tengo una raíz, el dominio, en este caso de g de x ahora, van a ser todos los reales. El recorrido, entonces, ¿qué hago? Y igual a 12x más 5. Aquí le vamos a hacer una línea para no confundirnos con el de arriba. Entonces, y igual a 2x más 5, y menos 5 igual a 2x, por lo tanto x va a ser y menos 5 sobre 2. Entonces vuelvo a ver lo mismo, analizo, digo, el i está en el numerador, si esto se hace 0, no importa porque está en el numerador. Entonces el recorrido de g de x van a ser también todos los reales. Ahora pasamos a una función cuadrática. Ya tengo dos funciones cuadráticas. ¿Cómo sé que es una función cuadrática? Porque tengo un x elevado a 2. Ya tengo un x elevado a 2 y esa es la condición para que sea una función cuadrática. Entonces, aquí vamos a borrar. Yo voy a guardar esto que acabo de hacer. Voy a borrar esa parte. Entonces, aquí vamos a analizar esas dos funciones cuadráticas. Ya, primero, la función cuadrática tampoco tiene problema en tomar valores. Da lo mismo el valor de x que yo le coloque acá, no se va a indeterminar. Por lo tanto, el dominio en una función cuadrática, en este caso h de x, van a ser todos los reales. Ahora, para conocer el recorrido, ¿qué ocurre acá? Que si yo hago y igual a x elevado a 2 más x menos 6, para despejarse podría ser un poquito complicado porque tendría que hacer acá primero y más 6 igual a x elevado a 2 más x. Acá hacer una completación de cuadrados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir una completación de cuadrados? Yo tomar el x elevado a 2 más x y ver qué valor me falta para yo formar un factor que diga x más algo elevado a 2. Eso es una completación, llevarlo a un cuadrado de binomio. Entonces en este caso tomar el término central que sería un 1, dividirlo en 2. ¿Por qué lo divido en 2? Porque aquí me tengo que acordar que el cuadrado de binomio, que es lo que yo quiero formar, es de la forma a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces yo tengo esos dos términos y quiero encontrar ese término que está ahí. Entonces para encontrar ese término, el término central, el 1, lo divido en 2, me da un medio. Ese un medio va a ser mi valor de b, lo elevo a 2, o sea me va a dar un cuarto. Entonces yo al hacer eso voy a sumar un cuarto y voy a restar un cuarto. ¿Ya? Entonces aquí ¿qué va a dar? Esto me va a quedar como i más 6. Eso al formar el cuadrado de binomio, yo les voy a hacer como las dos formas o todas las formas posibles en realidad de poder hacer esto, ¿ya? Entonces, de completar este cuadrado de binomio, esto me da x más un medio elevado a 2. Recuerden que esto es a más b. B ya habíamos sacado que era un medio. Menos un cuarto. Aquí me va a quedar y más 6 más un cuarto igual a x más un medio elevado a 2. Aquí me queda 6 por 4, 24.
24 más 1, 25. Entonces me va a quedar y más 25 cuartos igual a x más 1/2 elevado a 2. ¿Se dan cuenta? Un procedimiento súper largo que hay que hacer de esta forma. Entonces después acá tendríamos que sacar la raíz cuadrada de esto para poder sacar ese elevado a 2 y que me quede x más 1/2. Y después acá esto me va a quedar como y más 25 sobre, esto es 4, 24 ese. 25 sobre 4 menos 1/2 y da igual a x. Ahí recién despejé el x, ya, partí de igualado y terminé despejando el x. ¿Se dieron cuenta todo lo que hay que hacer? Llegué a esta expresión, y aquí yo me fijo que la restricción que tengo es que y más 25 cuartos tiene que ser mayor o igual a 0, porque no puede ser negativo. Sí puede ser 0, pero no negativo. O sea que esto me da que el i tiene que ser mayor o igual a menos 25 cuartos. Entonces, después de haber hecho todo ese procedimiento, yo voy a saber acá que el recorrido de h de x es igual a menos, no, lo considero. El corchete quedó al revés. Menos 25 cuartos al infinito positivo. Eso sería la forma de encontrar el recorrido cuando hay una cuadrática. Esta es una forma. La siguiente forma que les voy a presentar, ¿ya? Yo sé que esta forma es como bien complicada, como largo el procedimiento. Les voy a presentar otra forma. Lo vamos a hacer en la pizarra para evitar que... esto ya lo guardé por si acaso. Voy a escribirlo en la pizarra. Van a ver todo blanco ahora. X elevado a h de x igual a x elevado a 2. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Segunda forma, encontrar el vértice. Yo me acuerdo que estas funciones cuadráticas, yo me acuerdo que las funciones cuadráticas gráficamente representan una parábola. Como el a está positivo, eso quiere decir que esto me va a quedar, por ejemplo, me va a quedar por acá. Me va a quedar algo así. ¿Ya? Entonces me va a quedar de esta forma. ¿Y qué es lo que me representa el recorrido? Los valores posibles del eje Y. O sea que de estos valores, esos valores que puede tomar. Y este punto, el vértice de esta parábola, como está positivo, de esa forma, este va a ser el punto mínimo. Ya esto se conoce como el punto mínimo que puede tomar y todos los valores hacia arriba. Por lo tanto, yo quiero encontrar ese punto mínimo para saber desde dónde empieza a tomar valores hacia arriba. ¿Cómo calculo el vértice de una función cuadrática? Se calcula como menos b sobre 2a, la función de menos b sobre 2a. Entonces, yo encuentro este menos b sobre 2a. Ese menos b sobre 2a, en este caso, recuerden que esto es a, esto es b y esto es c, entonces el b vale 1, entonces voy a tener menos 1 sobre 2a, o sea, 2 por 1, 2. Recuerden que cuando no hay ningún número acá, esto significa que hay un 1. Entonces, ese valor que yo encontré, ahora lo voy a evaluar en la función. En este caso, la función h de x. Por lo tanto, voy a calcular h de menos 1/2. Y esto me va a dar menos 1/2 elevado a 2 más 1 por menos 1/2, o menos 1/2 nomás, según está de mal en realidad ahí. Vamos a sacarlo mejor de ahí. Menos 1/2 menos 6. Ya, entonces reemplacé ahora el menos 1/2 dentro de mi expresión. Al calcular esto, esto me da 1/4 menos, menos 1/2, menos 6. Encuentro el mínimo como múltiplo entre el 4 y el 2, y aquí le vamos a colocar el 1, eso va a ser el 4. Entonces esto lo multiplico por 1, esto lo multiplico por 2 y esto por 4. Entonces 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, me bajo el menos, 6 por 4, 24.
Y esto me da menos 24 con menos 2, menos 26 más 1, menos 25 cuartos. Entonces, este valor es el que me da en el eje Y. Y el menos 1/2 es lo que me daba en el eje X. Por lo tanto, ese es el menor valor que va a tomar. Ese va a ser su punto mínimo. Por lo tanto, el recorrido de h de x va a ser desde ese punto, menos 25 cuartos, hasta infinito positivo. Y si ustedes se recuerdan lo que hicimos anteriormente, esto es el mismo número que encontramos de la otra forma. Exactamente el mismo número. Entonces yo creo que este procedimiento es algo más simple que el anterior, ya que el despejar de esa forma como la otra de igualar ahí, porque hay que completar cuadrados para poder sacar esa x, entonces yo encuentro que es más simple encontrar el vértice. Recuerden que esta fórmula que está acá es de encontrar el vértice de la parábola. Profe, no entendí. ¿Qué no entendió? Ya, se busca el vértice, Claro, debo encontrar el vértice. pero lo primero sí, ¿dónde está la B? ¿Aquí? Sí. ¿Ya? De hecho, me perdí ya en el, como le había explicado anteriormente. Y acá ya me perdí más. Ah, ya. Dame un segundo. Déjame ver una cosita antes que... Menos B. Claro, hay otra fórmula también que es menos B más 4AC sobre 2A. ¿Ya? Esa otra forma de encontrar el vértice. La idea es que principalmente, claro, lo que hicimos acá fue calcular el vértice, ¿ya? Entonces el vértice, ahí está esta forma de poner menos b sobre 2a y después evaluar la función en ese menos b sobre 2a. La otra forma de encontrar el vértice, o ese punto I, que es el que yo quiero, es calcular el vértice en el eje X menos b partido en 2a, y la parte I, en vez de evaluar, yo puedo calcular 4ac menos b más 4ac sobre 2A. Son las dos formas posibles para encontrar el vértice, ¿ya? Pero lo principal que tenemos que llegar acá es que queremos encontrar este punto, el punto mínimo. Entonces aquí, mira, ¿qué se hizo? Encontramos el valor del X, reemplazamos los valores. Acá el B, en este caso, vale 1, y el A también vale 1, por lo tanto me va a quedar menos 1 por 2 por 1, 2. Después, ese valor que me dio lo estoy reemplazando en mi función. Al reemplazarlo en la función, en la función h ahora, va a ser, ya, entonces la función h evaluada en menos 1/2 me va a quedar menos 1/2 elevado a 2, porque eso me dice ahí, x elevado a 2, más x, o sea, más menos 1/2, menos 6. Después elevo esa fracción y me da 1/4, menos 1/2, menos 6, menos 6. Después lo que hice, encontré el mínimo común múltiplo, que ahí me dio el 4, y fui amplificando las fracciones. Me dio 1, menos 2, menos 24, y eso me da menos 25 cuartos. Ahora, su compañero Iván me recordó también esta expresión, que también sirve para encontrar ese eje Y, que si yo la utilizo, dense cuenta, dice menos b más 4ac partido en 2a. Entonces, menos b, menos 1, más 4 por a, o sea, por 1, por c, que vale menos 6, sobre 2 por 1. Vamos a tener acá menos 1, 4 por 1, 4, por 6 me da menos 24, y 2 por 1, 2. Aquí el tema es que me dio 2. Estoy viendo por qué me dio 2 y arriba me dio con el 4. Porque si no esto me daría menos 25 medios, pues, y no es lo mismo que menos 25 cuartos. Déjenme ver ese tema del vértice. Siento que algo le falta ahí. Chin, chin.
Ah, ya. Ahora que está mal la expresión, po. La expresión no es así, po. La expresión es b al cuadrado menos 4ac menos 4ac partido en 4a. Ahí sí. Entonces volvamos atrás con eso. Que no vamos a dejar todo un error ahí. Vamos a borrar esa parte. Entonces aquí nos daba b al cuadrado, ya, b al cuadrado menos 4ac sobre 4a. Entonces ahora sí, b al cuadrado eso sería 1 menos 4 por 1 por c que es menos 6. Y esto me va a dar, ¿qué más aquí? Me va a quedar el signo ahí. Aquí un menos acá afuera. Ese fue el menos que me falta. Sí, ahí sí. Entonces ahora, ese menos que está afuera, vamos a tener este 4 por 1. Entonces me va a quedar menos 1. Acá me queda ese menos está afuera. Ahí. Voy a dejarlo así para que se vea ese negativo que está afuerita. Entonces me va a quedar 1 más 6 por 4, 24, partido en 4. Entonces aquí me va a quedar menos 1 más 24, 25, 25 cuartos. Entonces esa también es otra forma de encontrar ese mismo valor. Se dan cuenta que tenemos como 3 caminos para llegar al mismo valor. Esa expresión igual es más rápida para encontrar el punto I de mi parábola. Vamos a hacerlo bien con el otro, porque este como que ya no lo hicimos como muchas veces, entonces lo vamos a hacer más clarito con el que sigue. Ya, entonces el que sigue lo vamos a hacer igual aquí en esta pizarrita para que no sea más fácil de verlo acá. Vamos a tener que p de x igual a x al cuadrado menos 5x más 6. Ya, entonces primero encontrar el dominio. Entonces el dominio de esta función de p de x, una función cuadrática, siempre son todos los reales. Ahora el recorrido. Vamos a utilizar esa expresión de menos b al cuadrado menos 4ac sobre 4a. Entonces, recuerden que esto es para sacar el recorrido. Vamos a reemplazar los valores. Recuerden que esto es a, esto es b y esto es c. Entonces dejamos el menos afuera, b al cuadrado va a ser 25, vamos a reemplazarlo primero, para no perdernos. B al cuadrado, 5 elevado a 2, o menos 5 elevado a 2, menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale 6, sobre 4 por a, o sea, 4 por 1. Y ahí resuelvo. Menos 5 elevado a 2, 25, menos 4 por 6, menos 24, y 4 por 1, 4. Entonces acá me va a dar menos 25 menos 24, 1, y me queda el cuarto, el 4. Entonces menos un cuarto. Por lo tanto, el recorrido de mi función de p de x va a ser. Entonces aquí lo importante de esta parte es entender cómo está dibujada mi parábola, ¿ya? Entonces también volver a hacer como un bosquejo chiquitito y decir, está positiva, por lo tanto va hacia arriba. Solamente necesito saber hacia dónde va, saber que ese es un punto mínimo, ¿ya? Que no está al revés. Como ese es un punto mínimo, va a partir desde el menos un cuarto y va a llegar hasta el infinito positivo. Si esto hubiera estado negativo, hubiera sido al revés. Y eso hubiera sido un punto máximo. Y tendría que haber sido desde ese punto hasta el infinito negativo. ¿Ya se entiende cómo es la diferencia de cómo se está viendo ahí? Profe, una pregunta. Dígame, dígame. Para esto nos sirve la fórmula que es menos b más menos raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4
AC partido por 2A. Ya, esa fórmula lo que nos entrega son estos puntitos. Es ese punto y ese punto. Ya los valores de X, cuando X es 0. Esos puntitos. Por lo tanto, nosotros lo que queremos saber ahora no son esos puntitos, nosotros queremos saber más que nada el punto en I. Entonces, si te das cuenta, es como parte de esa expresión, es muy parecida, porque aquí solamente b cuadrado menos 4ac. Es como la parte que tiene adentro la raíz, partido en 4a. Ya, pero solamente que más que nada quiero conocer este puntito, porque este es el que me va a indicar el recorrido. Recuerda que el recorrido se relaciona con el eje Y. ¿Se entendió eso, no? Sí, entendí Ya, ahora. ya. Ya, entonces guardemos eso y nos vamos de nuevo a la guía. Volvemos a la guía. Ya, entonces ahora lo siguiente. Tenemos una raíz ahora. Otro desafío ahora, una raíz. Entonces, ¿qué vemos? Cuando yo quiero calcular el dominio, en este caso, tengo que preocuparme de que tengo que tomar un x menos 5 que sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, este x tiene que ser mayor o igual a 5. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hago. Tomo lo que está dentro de la raíz y digo que eso tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué puede ser 0? Porque la raíz de 0 es 0, entonces puede ser el valor 0, lo que no puede ser es negativo. Pero 0 sí puede ser. Recuerden que 0 no es ni positivo ni negativo, sino que está al medio. Entonces, al encontrar eso, el dominio, vamos a ir más allá si no me alcanza. El dominio de f de x va a ser igual al intervalo entre el 5 y el infinito positivo. Entonces tienen que ser todos los x mayores o iguales a 5, ¿ya? ¿Por qué no pueden ser más chicos los números? Si tomo, por ejemplo, el 0, el número que estaba antes, 0 menos 5 me da menos 5, me da una raíz negativa. Y las raíces negativas no están definidas los números reales. Por eso no puede ser un valor más chiquito que el 5. Ahora para sacar el recorrido, aquí hago lo mismo. Y igual, me quedo hacia arriba. Y igual a x menos 5. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a despejar la raíz. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer va a ser elevar a 2. Entonces acá me va a quedar y elevado a 2 es igual a x menos 5. Después voy a dejar la x sola, pasando ese menos 5 que está restando al otro lado sumando. Y ahí me queda, y al cuadrado más 5 es igual a x. Entonces yo analizo esto, y miro, no tengo una raíz, no tengo una fracción, por lo tanto, en este caso, el recorrido de f de x van a ser todos los reales. ¿Entendió ese bien? ¿Entendió bien ese? No, ¿Qué parte no entendió? me va a matar, pero todo. No importa, la segunda no. Ya mira, lo primero que hacemos, vemos acá, tenemos una raíz, ¿verdad? Las raíces no pueden ser negativas. Ya no pueden ser negativas porque si tengo una raíz negativa, volvemos al tema de los complejos. Ya no queremos más con los números complejos. Entonces yo me fijo que la parte de adentro, el x menos 5, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Al resolver ese x menos 5 mayor o igual a 0,
ese menos 5, lo paso sumando, pasé sumando ese 5, por eso que me dio x mayor o igual a 5. Entonces, de este dato, yo puedo saber mi dominio, porque el x, este valor de x, tiene que ser mayor o igual a 5, por lo tanto, el dominio de la función de nx va a ser el intervalo entre 5 y el infinito positivo. ¿Se entiende ahí el dominio? Vamos por parte. ¿Entendimos el dominio? Sí. Ya, bacán. Ahora el recorrido. Para el recorrido, tomo la expresión, mi f de x igual a raíz de x menos 5, y en vez de colocar f de x, coloco una y. Y igual a raíz de x menos 5. Entonces ahí me queda esta expresión. Y aquí voy resolviendo. Entonces, ¿cómo hago para resolver? Yo me tengo que centrar en que quiero despejar esa x. Esa es mi misión, despejar esa x. Dejar esa x solita. Como tengo una raíz en todo este conjunto, lo primero que voy a hacer, vamos a elevar a 2. Al elevar a 2, el lado izquierdo me queda el y elevado a 2 y el lado derecho se va a la raíz. Y solamente me queda x menos 5. Después, ¿qué hago? Quiero dejar la x sola, está ese menos 5, entonces voy a sumar 5. Al sumar 5 me va a quedar y al cuadrado más 5 igual a x. ¿Hasta ahí lo entendemos bien? Sí. Bien, entonces ahora la última parte es ver qué valores puede y qué valores no puede tomar esa y. Ahora me fijo en este y. Anteriormente me fijé en el x, ahora me fijo en el y. Entonces, ¿qué valores puede tomar y? Tengo que ver las restricciones. Entonces, ¿qué me pregunto? ¿Hay fracciones? No. ¿Hay raíces? Tampoco. Entonces, no hay problema que tome valores, por lo tanto, el recorrido de la función de f de x van a ser todos los reales. ¿Mejor? Sí. ¿Sí? Y hagamos los otros para ver si como terminamos de comprender esas partes. Ya, entonces, la letra F. Tenemos aquí que g de x es igual a 2x menos 3, a 2 partido en x menos 3. Entonces aquí me fijo, para calcular el dominio, me fijo en el denominador. ¿Por qué el denominador? Porque el denominador no puede ser igual a 0. Entonces, x menos 3, ¿cuándo es igual a 0? Yo busco cuándo pasa eso. Entonces, eso pasa cuando el x vale 3. Porque aquí paso sumando el 3, me da que x es igual a 3. Por lo tanto, el dominio de mi función de g de x van a ser todos los números reales menos cuando vale 3. Entonces, ya tengo el dominio. Van a ser todos los números reales, o sea que yo puedo usar cualquier número real menos el 3. ¿Por qué no puedo usar el 3? Porque si uso el 3 acá, se indetermina la fracción. Entonces, no se puede indeterminar. Tiene que siempre existir esa fracción, por lo que tienen que ser números reales distintos de 3. Eso me está diciendo él. Ahora, para conocer el recorrido. Entonces digo, y igual a 2 sobre x menos 3. Tomé la misma función, pero ahora le igualo a y. ¿Y qué tengo que hacer? Despejar esta x. Entonces, este factor que está abajo, dividiendo como denominador, va a pasar multiplicando al y. Entonces me va a quedar como xy, y por x, xy, menos 3 por y, 3y, igual a 2. Entonces aquí me va a quedar xy igual a 2 más 3y. Y después quiero dejar la x sola, entonces el y pasa dividiendo. Me queda 2 más 3y sobre y. Ya, entonces ustedes aquí se fijan
me dice x es igual a 2 más 3i sobre i. Entonces ahora me fijo en esta i. ¿Por qué me fijo en la i de abajo y no en la expresión completa? Porque a mí lo que me preocupa es cuando se indetermina. La parte de arriba da lo mismo si da 0, porque me va a dar 0 la fracción. Pero la parte de abajo es la que no se puede indeterminar. Claro, sí, bueno, no se puede indeterminar, no puede ser 0. Por lo tanto, aquí cuando ocurre eso, cuando el i vale 0, por lo que el recorrido de g de x van a ser todos los reales menos el 0. Ahí surge eso. ¿Se entendió ese? No sé si se entendió o no se entendió, porque nadie responde. El recorrido no muy bien. El recorrido no muy bien, ya. ¿En qué parte te perdiste el recorrido? Todo. ¿Todo? Ya, entonces, lo primero acá. Lo igualamos ahí para poder encontrar el recorrido, ¿verdad? Al igualarlo en i, ya, al igualarlo en i, quiero despejar la x, quiero dejar la x solita. Entonces lo primero que hago, que ese denominador, el x menos 3, va a multiplicar al i. Al multiplicar al i me queda i por x, xi, i por menos 3, menos 3i. Entonces, xi menos 3i igual a 2. Después, quiero dejar el x solito, entonces ese término de xi lo dejo a la izquierda y ese menos 3i lo paso a la derecha. Por eso que acá me queda xi igual a 2 más 3i, porque ese término que estaba negativo paso al otro lado sumando. Ya, entonces me quedo xi igual a 2 más 3i. Y por último, para dejar la x sola, tengo ese i que me está molestando, que está multiplicando a la i. Entonces, voy a dividir por i. Entonces, recuerden que acá arriba lo que hice fue, primero sumé con 3i, y acá pasé dividiendo por i. Ya, por eso que me quedó de pasar multiplicando a pasar dividiendo esa i. Y ahora lo que analizo es, ¿qué valores no puede tomar esa i? Entonces, como está la i sola, el único valor que no puede tomar, que no puede ser cuando i igual 0. Porque si el denominador es 0, la fracción se indetermina. ¿Por qué no me fijo en el numerador? Porque el numerador no va a ser que se determine la función, solamente el denominador. Entonces, por eso que el recorrido me queda. El recorrido de g de x igual a todos los números reales menos el 0. El 0 no puede ser parte del recorrido porque si vale 0, se indetermina la expresión. ¿Bien? ¿Mejor? Sí, gracias. Ya. Guardemos esto ahora. Vamos a seguir por acá. Ya. Ahora el g es lo mismo. Veo el denominador. Me preocupa más el denominador que el numerador. Entonces el denominador me preocupo. X menos 7 igual a 0. Veo cuando es 0, cuando el x vale 7. Por lo tanto, el dominio de h de x van a ser igual a los reales menos el 7. Ya, entonces ahí tengo el dominio. Dominio de los reales menos el 7. Ahora el recorrido. ¿Se entendió el dominio, verdad? ¿Ni un problema ahí? Sí, profe, ninguno. Ya, bacán. Entonces ahora el recorrido. Y igual a 3 más x sobre x menos 7. Lo igualamos al y ahora. Entonces al igualar ahí, denominador, x menos 7 lo multiplicamos por el y. Entonces me da xy
menos 7 por i, 7i, multiplique x por i, xi, menos 7 por i, 7i, igual a 3 más x. Entonces, atención acá con lo que voy a hacer. Voy a dejar en el lado izquierdo las x, entonces el xi menos el x, y al lado derecho lo que no tiene x, o sea 3 más 7i. Ahora voy a factorizar. ¿Qué es lo que es factorizar? Buscar un factor común, en este caso el x, y escribo en el paréntesis lo que me falta para completar la expresión. Entonces, si acá tengo un xi y allá afuera tengo el x, me falta un y. Menos, acá tengo una x y acá tengo un menos x, entonces vamos a colocar un 1. Entonces, si se dan cuenta, si yo multiplico esta x por y, me da xy, y si multiplico esta x por menos 1, me da este menos x. Entonces, se sigue manteniendo la relación. Y ese lado lo dejo tal cual. Entonces, después, para dejar el x solo, ese factor que me está multiplicando al x, va a pasar dividiendo al 3 más 7i. Entonces, al final, me da esta expresión donde yo me tengo que preocupar del denominador. Entonces yo veo el denominador y digo, i menos 1 cuando es 0, cuando el i es igual a 1. Entonces, al encontrar esto, que el i es igual a 1, el recorrido de h de x van a ser los reales menos el 1. ¿Ya? Entonces aquí lo peludo como de este ejercicio es el tema de esta parte, la factorización, que hay que recordar cómo se factorizaban los términos. Ya. Ahora vamos con el h. Vamos a borrar. El h. El h, tengo un p de x igual a la raíz de x sobre x menos 3. Aquí este es un poquito complicado, la verdad, y hay que tratar de como estar bien así atento para entender igual cómo se hace. Acá me tengo que fijar de dos cosas, ya porque aquí tengo que ver que toda esta fracción de partida acá abajo tiene que ser, no puede ser 3 porque si no se indetermina, y tengo que preocuparme de que no sea tampoco negativa toda la expresión. Entonces, ¿qué se hace? Aquí se ocupa unas tablitas que son de la siguiente forma. Les voy a explicar cómo ver esta tablita. Ahí está. Aquí va a ir el x, y acá el x menos 3. Acá tengo el menos infinito, acá tengo el infinito positivo. Y acá voy a colocar en estas dos rayitas, en cada rayita, por ejemplo acá, cuando esta expresión se me hace 0. O sea, esto es fácil porque el x, veo cuando se hace 0, x es igual a 0, ¿no? Entonces tengo 0. Y el de abajo hacer lo mismo. Cuando x menos 3 es igual a 0, o sea que x es igual a 3. Entonces voy a tener 0 y 3. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, van en orden. Y acá yo me pregunto lo siguiente. Si el x vale 0, si este x vale 0, solamente me preocupo en la parte de arriba primero. Si esto vale 0, acá se me hace 0 también, entonces ese valor yo lo puedo considerar, porque es un valor que está dentro de mi conjunto solución, que se va a hacer. Ahora, si esto vale 3, abajo, si el denominador vale 3, 3 menos 3 son 0, entonces se indetermina. Por lo tanto, este valor yo no lo voy a considerar. Entonces, si lo considero, hago un puntito cerrado, si no lo considero, una puerta abierta. Hago un puntito abierto. Ahora les explico por qué elige puerta. Ahora vamos a tomar un valor de prueba, ¿ya? Un valor que esté, puede ser entre estos dos, o entre el 3 y el infinito positivo, o entre el 0 y el infinito negativo.
voy a tomar como un valor de prueba el 1. Ya, el 1. Si yo reemplazo el 1 en el X, me da 1. 1 es positivo. Ya, solamente estoy viendo el signo, que sea positivo. Ahora, si reemplazo el 1 en el X menos 3, 1 menos 3 me da menos 2, por lo tanto me da un número negativo. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo relleno estos espacios que me faltan? Yo digo, hacia este lado no pasé la puerta, por lo tanto sigue siendo positivo. Cuando llego a ese puntito, esto es como una puertecita, que si acá está contento, está feliz, está positivo, acá va a estar negativo. Entonces cruza la puerta y está negativo. Acá está negativo, no cruzó la puerta en este lado, entonces sigue siendo negativo, pero al cruzar la puerta acá, se vuelve positivo. Entonces así completamos toda la tabla. Y ahora, ¿qué vemos? Vemos cuándo es positivo y cuándo es negativo. Acá es positivo porque menos por menos más por menos menos, más por más, más. Entonces, si se dan cuenta, tengo que ver que se cumpla esta raíz, por lo tanto tengo que ver cuándo son positivos. Por lo tanto, cuando tengan estos valores entre el infinito y el 0, y entre el 3 y el infinito positivo, van a ser parte del dominio. Por lo que el dominio de P de X van a ser desde el menos infinito hasta el 0, considerando el 0, porque está el puntito cerrado, unido, esa U que está ahí es unido, desde el 3 hasta el infinito positivo y sin considerar el 3, porque si considero el 3, abajo se indetermina la fracción. Por lo tanto, así me queda el dominio. Por eso les dije que esto era un poquito más complicado. Pero igual es entendible cómo desarrollarlo. Ahora, el recorrido. Hacemos lo mismo que hemos estado trabajando. Y igual a la raíz de x partido en x menos 3. Elevo a 2 primero. Vamos a elevar a 2 aquí el tiro. Elevo a 2. Entonces me va a quedar y cuadrado igual a x sobre x menos 3. Paso multiplicando el denominador. Entonces me va a quedar x y cuadrado menos 3 y cuadrado igual a x. Agrupo la x al mismo lado. Entonces la x que estaba ahí, resté por x y sumé 3y cuadrado. Y después factorizo x y cuadrado menos 1 igual a 3y cuadrado. Y al final esto me va a quedar como 3y cuadrado sobre y cuadrado menos 1. Entonces, ahora tengo que analizar de nuevo, ¿qué cosa? No el numerador, sino que el denominador. Y aquí no analizo la fracción completa. ¿Por qué? Porque esta fracción no está dentro de una raíz. Ahí lo tuve que hacer porque la tenía dentro de una raíz. Por lo tanto acá, al ver el denominador, tengo que ver cuándo y al cuadrado menos 1 es igual a 0. Eso es lo mismo que escribirlo como un i más 1 sobre un i menos 1 igual a 0. Escribirlo como una suma por su diferencia. Entonces aquí me va a quedar que i más 1 es igual a 0 y que i menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, i es igual a menos 1 y por otro lado, i es igual a 1. Entonces esos dos valores no pueden ser parte del recorrido. O sea que el recorrido de P de X van a ser los reales menos el menos 1 y el 1. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos con el recorrido. Nos vamos al último. El Q. Ya, entonces, exactamente lo mismo acá, me fijo en la parte de abajo. Cuando 5x es igual a 0, o sea que cuando x vale 0. Por lo tanto, el dominio de Q de X
van a ser los reales, sería como un 8. Ahí sí, los reales con 0 menos el 0. Y el recorrido y igual a 7x menos 5 sobre 5x. Por lo tanto, acá me va a quedar 5xy igual a 7x menos 5. Entonces paso la x, agrupo la x a un lado, me va a quedar 5 igual a 7x menos 5xy. Factorizo por x, o sea, x es 7 menos 5y. No, 5 nomás. Espérate que me faltó. No, está en 5y. Entonces acá me va a dar que 5 sobre 7 menos 5y es igual a x. Por lo que acá que tengo que hacer, mirar el denominador y ver cuando el 7 menos 5y es igual a 0. Y eso quiere decir que 7 es igual a 5y. Por lo tanto, y va a ser 7 quintos. Entonces el recorrido de Q de X van a ser todos los reales menos el 7 quintos. Ese valor no puede ser porque si toma ese valor se hace 0. Ya. Y por último tenemos que ver estas 4 que están acá abajo, que son rapiditas de hacer, de las funciones compuestas. Entonces la primera que nos decía encuentra la función compuesta de g, esta la realizamos en la clase pasada. Función compuesta de g de x va a ser igual a la función de g de x, que es igual a la función de g compuesta de x, o sea, de x al cuadrado, y esto es igual a, entonces al evaluar el x al cuadrado en la función f, me va a quedar 5 menos 3 por x elevado a 2. Entonces en vez de haber una x, ahora hay una x elevado a 2. Por lo tanto, esto que yo acabo de hacer acá es la función compuesta de g de x, y su valor es 5 menos 3x cuadrado. Ahora lo que me pide es evaluar esas funciones, o sea, calcular la función compuesta cuando vale 5 y la función compuesta cuando vale menos 2. Entonces, al evaluarla en la expresión que yo encontré, esto me va a dar 5 menos 3 por 5 elevado a 2. De aquí me va a dar 5 menos 3 por 25. 5 menos 75, y eso es igual entonces a menos 70. Y después hacemos lo mismo con el 2. 5 menos 3 por menos 2. Ahí está, menos 2 elevado a 2. Entonces, acá me va a quedar 5 menos 3 por 4. Y eso es igual a 5 menos 12. Y 5 menos 12 menos 7. Entonces encontré también el valor. Después nos piden la función al revés ahora. G compuesto con F. Ya, entonces, G compuesto con F nos va a quedar de la siguiente forma. G compuesto con F de X va a ser igual a G de F de X. Ahora entonces vamos a tener G de 5 menos 3x. Y eso es 5 menos 3x al cuadrado. Por lo tanto, aquí también vamos a tener que G compuesto de F de X va a ser 5 menos 3x al cuadrado. Entonces, si se pueden dar cuenta, arriba me dio 5 menos 3x con x elevado a 2, y acá me da 5 menos 3x y todo eso elevado a 2. Entonces son expresiones distintas, por lo que no es lo mismo tomar f compuesto de g que g compuesto de f.
Ahora, si quiero calcular cuánto vale la compuesta con 5, G compuesta de 5, y G compuesta con F de menos 2, entonces esto me va a dar 5 menos 3 por 5, y eso elevado a 2. O sea, me va a quedar 5 menos 15 elevado a 2, y eso me da menos 10 elevado a 2, que es lo mismo que 100. Y abajo me da 5 menos 3 por menos 2, y esto es 5 más 6 elevado a 2, 5 más 6, 11 elevado a 2, que es lo mismo que 121. Y por último nos faltaría graficar las funciones. Pero yo cuando les pedí graficarle ya no es que hagan una tabla, sino que un bosquejo de cómo quedaría la gráfica. Por lo tanto, si yo quiero graficar las dos funciones, ay, ¿por qué se me suelta? Si quiero graficar las dos funciones en un bosquejo, eso quiere decir una que queden perfecta, la del x elevado a 2, la g, va a ser algo aquí. Y la otra es 5 menos 3x, entonces en el 5 intercepta, y la pendiente está negativa. Por lo tanto, la recta es algo así. ¿Ya? Entonces, eso sería la gráfica de las funciones. Esta es de g de x igual a x al cuadrado, y esta es de f de x igual a 5 menos 3x. Entonces, ahí tengo las dos funciones. ¿Ya? Eso sería como el tema de las funciones. La del reforzamiento, y ahora les voy a presentar, muy cortito chiquillos, no sé, esto va a ser más que cortito, presentar en qué consiste la guía 8. Ya solamente quiero que la vean, para que conversemos de qué se trata. Pero recuerden que la próxima clase la vamos a trabajar. Entonces la guía número 8 consiste en... Entonces aquí tenemos guía número 8, función exponencial, guía formativa. Entonces ahí primero, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se define una función exponencial? La forma que son sus gráficos, ya, el dominio y el recorrido que tienen. Y acá primero dice graficar. Ustedes tienen que graficar cuatro funciones exponenciales. Y de ahí ver las aplicaciones de la función exponencial, o sea, en qué se pueden aplicar. Yo le puse ahí crecimiento de población, ya, el interés compuesto. Solamente puse un ejemplo ahí porque el de abajo era muy parecido a cómo se desarrollaba. Y acá en el decaimiento exponencial también puse uno como concentración de drogas y el otro como depreciación. Entonces ahí les puse hartas aplicaciones y se encuentran 8 páginas, pero hay hartas de materia y las otras son esas 4 de los gráficos. Y acá al final están los problemas que tienen que resolver, que son 6 problemas, ¿ya? Entonces eso es lo que van a tener que hacer después. Recuerden que esto que estamos trabajando con la función al comienzo era como un refresco de memoria. Y ahora ya empieza como la materia de la segunda unidad, que sería función exponencial y funciones logarítmicas. ¿Alguna duda, chiquillos? No, nada, profe. Bien, ¿quedó claro? ¿Se entendió? Sí, todo. Ya, bacán. Me alegra saber eso. Ya, entonces, cualquier duda que les surja, me la pueden hacer a través del WhatsApp, del Classroom o del correo. Y esta materia, estoy pensando en una evaluación a través de un trabajo en pareja,
así que para que igual vayan viendo con quién trabajar. Recuerden, por favor, ingresar a todos los compañeros posibles dentro del grupo de WhatsApp para que tengan toda la información. ¿Qué era lo otro? Se me olvidó. Cualquier problema que tengan ustedes, ya sea de salud, por no poder estar en la clase o cualquier tema, avísenlo por favor, para así estar atentos en el tema de las evaluaciones y también poder comunicarle a los demás profesores si surge alguna complicación. Y hay varias familias del colegio que lamentablemente están contagiados, entonces la idea es que ustedes nos vayan informando de esas situaciones y así nosotros poder ir avisando de la gente que está con problemas y poder también ayudarlos. Así que eso, chiquillos, que estén bien, cuídense y nos veríamos el próximo jueves. Gracias, profe. Chao, que Chao, estén bien, profe, gracias. Chao, cuídese. gracias, Chao. profe. Bien, chao. Este,